Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Hoy, 15 de febrero, voy a hablar de la que en vida fuera la Agencia Internacional del Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos, conocida por sus siglas como USAID. Eh, lo primero que debo aclarar es que nunca recibí un centavo ni de esa agencia ni de ninguna otra agencia del Gobierno de los Estados Unidos, así que no tengo vela en este entierro. Pero sí creo que hay información básica que es útil para entender lo que está ocurriendo. Por ejemplo, una encuesta dada a conocer por la revista The Economist revelaba que en promedio los ciudadanos estadounidenses creían que la ayuda para el desarrollo representaba, o la ayuda exterior, porque aparte de la ayuda para el desarrollo está la ayuda militar, la ayuda internacional representaba el 25% del presupuesto federal de los Estados Unidos. La cifra real, incluyendo ayuda para el desarrollo y ayuda militar, es de 68 mil millones de dólares, o lo fue en 2023, y eso representa menos del 1% del presupuesto federal. Y habría que decir que AID solo ha administrado la ayuda para el desarrollo, no la ayuda militar. Eh, y esos 68 mil millones de dólares en 2023 representaban a su vez el 0.25% del PBI de los Estados Unidos, de la economía de ese país. Pero simultáneamente representaban el 40% de la ayuda oficial para el desarrollo a nivel global, o de la asistencia humanitaria, sería la forma correcta de decirlo. Y respecto a esta agencia, el gobierno de los Estados Unidos decidió, y en general a la ayuda internacional, decidió suspender por 90 días la ayuda, en tanto se evaluaba la conveniencia de continuar con ella. Y acá la pregunta obvia, y es una pregunta retórica por lo que vamos a ver en unos minutos, pero la pregunta obvia era, si todavía no has evaluado la pertinencia de la ayuda, ¿por qué recortarla toda, salvo dos excepciones que voy a mencionar en un instante? Y no más bien realizar durante 90 días la evaluación y dependiendo del resultado de la evaluación, recién decidir qué partidas recortar y cuáles mantener o incluso ampliar. Pero vamos a ver en un segundo que en realidad esta es una pregunta retórica porque la decisión estaba tomada. La agencia debía desaparecer. Las únicas excepciones a los recortes de ayuda económica y militar eran la ayuda militar a Israel y Egipto, y habría que decir que Egipto recibe ayuda militar fundamentalmente por haber firmado la paz con Israel. De hecho, cuando Trump tiene la peregrina idea de expulsar a la población palestina de Gaza, dado que Egipto se negó a recibir a una proporción significativa de esa población, el gobierno de Trump amenazó a Egipto con recortarle la ayuda y Egipto dijo que si se le recortaba la ayuda militar eso pondría en riesgo el acuerdo de paz con Israel. Poco menos que admitiendo que la ayuda fue entregada con la condición de que firmara ese acuerdo. La otra partida que no se recortó fue la ayuda alimentaria de emergencia. Ahora, a los 4 días de tomada la decisión, Marco Rubio tuvo que recular y ampliar las exenciones a la suspensión de la ayuda, a toda ayuda que, la frase es toda ayuda humanitaria que salve vidas, sin aclarar ni definir a qué ayuda específicamente se refería. Por ejemplo, programas para proveer agua potable podrían ser considerados como ayuda que salva vidas, pero no quedaba claro si se refería también a un programa de ese tipo. Y bueno, quedó establecido el principio de que a partir de ahora las exenciones a la suspensión de ayuda se iban a adoptar caso por caso, pero mostrando de antemano que había una motivación ideológica detrás de esta evaluación, sí se decía explícitamente que no se iba a otorgar fondos para programas vinculados a temas como el aborto, la planificación familiar, la cirugía transgénero, o sea, para cambio de sexo, o ayuda que no salve vidas. ¿Con qué criterio se iba a evaluar la ayuda? Según el secretario de Estado, Marco Rubio, cito, cada dólar que gastemos,
cada programa que financiemos y cada política que sigamos debe justificarse con base en la respuesta a 3 simples preguntas. ¿Hace a América más segura? ¿Hace a América más fuerte? ¿Hace a América más próspera? La paradoja aquí es que el propio Rubio, cuando no era secretario de Estado, en un video que pueden ver en YouTube de CNN, ya había respondido positivamente a estas preguntas. Por ejemplo, en ese video dice en un momento dado, no tenemos que brindar ayuda internacional, lo hacemos porque sirve a nuestro interés nacional. Hay un componente de la ayuda internacional que es de alcance humanitario y eso también es importante, pareciendo implicar que la ayuda humanitaria, el componente humanitario de la ayuda internacional, no necesariamente servía al interés nacional, pero era importante porque era un propósito altruista que servía al prestigio de Estados Unidos, pero luego aclara que también se refiere a esa ayuda humanitaria como ayuda que sirve al interés nacional, diciendo lo siguiente en el Senado de los Estados Unidos, porque era senador antes de ser secretario de Estado. Les garantizo que será mucho más difícil reclutar a alguien para causas antiamericanas o para el terrorismo antiamericano si los Estados Unidos de América son la razón por la que están vivos hoy, ¿no? Ahora, la prueba de que en este periodo de 90 días no se iba a evaluar gran cosa son las declaraciones sobre AID que brindaron Trump y Elon Musk. Trump dijo que el financiamiento de AID era un tremendo fraude, cita textual, y que AID, si bien la idea de ayuda internacional no era mala, AID ha sido dirigida, esto sí cita, dirigida por lunáticos de izquierda radical y vamos a sacarlos. Aquí había una motivación ideológica confesa, no hay que especular, lo dijo, y también lo dijo Musk. Elon Musk fue más lejos, dijo, AID es una organización criminal y es tiempo de que muera. ¿Ustedes creen que después de esto Musk iba a hacer una evaluación? Él ya tenía el dictamen previo a cualquier evaluación, ya tenía el resultado del proceso. No quedaba nada por evaluar. Y por eso no han pasado ni 30 de los 90 días especificados y Musk ya está diciéndole al mundo que ha acordado con Donald Trump que la agencia se va a cerrar, la AID, que lo que quede de ella será parte del Departamento de Estado y que su personal disminuiría de unos 10.000 a 300 empleados. ¿Qué pruebas hay o qué pruebas ofreció el gobierno de Trump de que la AID era un gran fraude, una organización criminal, estaba dirigido por lunáticos de izquierda? Tanto la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, como Elon Musk dieron 2 ejemplos que resultaron ser absolutamente falsos. Uno, que AID había destinado 50 millones de dólares para distribuir condones en la franja de Gaza. Resultó que esos 50 millones de dólares ni eran para condones, eran en realidad para programas de prevención del SIDA, la enfermedad que causa el VIH, y además la Gaza a la que se refería el programa era una provincia de Mozambique, no la Franja de Gaza. Dicho sea de paso, si Estados Unidos quiere despoblar Gaza, probablemente sería una buena idea entregar condones para que haya menos crecimiento poblacional, ¿no? Pero no era eso, no era eso. Segundo, y acá nuestra derecha contribuyó al desaguisado, se habló en Estados Unidos de 2 cómics producidos en el Perú por AID que tendrían temática transgénero. Primero, los 2 cómics a los que se aludía, ninguno había sido producido o financiado, realizado, publicado por AID. Uno de ellos, el otro no, llamado El poder de la educación, y el título le sugerirá que el tema trans no era el eje del cómic o de la temática, fue publicado por la Embajada de los Estados Unidos, no específicamente por la AID, y la descripción del producto era cubrir gastos para producir un cómic presentando un héroe LGTB+, para abordar problemas sociales y de salud mental. O sea,
El héroe era una persona además homosexual, no transexual, pero no hay ninguna alusión al tema más allá de revelar la identidad del personaje, y claro, supongo que algunos dirán, pero los héroes no pueden ser gay. No hay escenas sexuales ni hay ninguna referencia al cambio de género. Lo trans era un invento total. Pero como probablemente veía en otro podcast, es una fijación de la derecha radical estadounidense. Ahora, ¿qué financia en todo caso la AID a nivel mundial que Estados Unidos como Estado o como país podría echar de menos? Bueno, en el caso del Perú, contra lo que podría hacerles creer la Ampadia, por ejemplo, la mayor parte del financiamiento no se destina a Comics France. Ni un centavo se destina a Comics France en realidad. La mayor parte se destina a la lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, a financiar y ayudar a adquirir mercados en el exterior a cultivos alternativos como café y cacao que reemplazan a antiguos cultivos de hoja de coca. Y había una partida que en principio estaba destinada para la seguridad en el puerto de Chancay, para que el puerto de Chancay no se convierta como los puertos ecuatorianos del Pacífico en un puerto de salida de droga hacia mercados internacionales. Me dirán ustedes si creen que esto es bueno para los intereses de Estados Unidos, que aumenten los cultivos de hoja de coca y por ende la producción de cocaína en el Perú, o que se facilite su salida por puertos que ahora van a tener menos fondos para seguridad. Luego estaba un programa, y ahí entra a tallar el caso de Gaza, pero no la franja de Gaza, sino la provincia de Mozambique, programa para distribuir retrovirales para el tratamiento del VIH, eh, se, con base en el esquema conocido como PEPFAR, programa del cual se vanagloriaba el propio gobierno de los Estados Unidos diciendo que desde 2003 ese programa había salvado 26 millones de vidas. Me atrevería a pronosticar que algunos enemigos de los Estados Unidos a partir de ahora van a llevar el recuento de las vidas que se perdieron por la cancelación del programa o su reducción si eso llegara a ocurrir. También se destinaban fondos a reconstruir infraestructura energética en Ucrania, infraestructura que fue destruida por los bombardeos de Rusia contra objetivos civiles en ese país, ¿no? Nuevamente, la pregunta cae por su propio peso, pero es retórica. ¿Creen que le conviene, suponiendo que Ucrania siga siendo aliado de los Estados Unidos, cosa que ahora podría discutirse, creen que realmente le conviene a Estados Unidos que Ucrania se quede sin generación eléctrica? Claro, Rusia alega que ataca esos objetivos porque la generación eléctrica también es útil para las fábricas que producen armamento en Ucrania y que por ende no son blancos puramente civiles. Pero la pregunta es, ¿le conviene a Occidente que Ucrania se vea debilitada en una guerra que, aunque pueda estar cerca de su fin, aún continúa? Otro programa, no estoy seguro si esto lo financiaba a través de AID o directamente del Departamento de Estado, creo que parte del financiamiento, cuando menos provenía de AID, era para prisiones en Siria que albergaban a unos 40.000 milicianos del Estado Islámico y sus familiares. Si surge el caos ahí por falta del financiamiento exterior, ¿creen que sería una buena idea permitir que esta gente huya y vuelva a las andadas? ¿No? El Estado Islámico es una de esas organizaciones que el gobierno de Estados Unidos indicaba como su enemigo en la guerra contra el terrorismo de alcance global. Le hace Al Qaeda y Estado Islámico. Son las únicas organizaciones terroristas que pretendían tener alcance global. Y además en un momento en que ha caído el régimen dictatorial de Bashar al-Assad, en un momento de crisis e inestabilidad en Siria. Es un momento en el que es particularmente riesgoso recortar este tipo de financiamiento. Pero además, estos recortes afectan a empresas estadounidenses, porque empresas estadounidenses como Blumont eran contratadas para administrar las prisiones. Entonces, obviamente se otorgó un waiver o exención a el financiamiento
de estas prisiones. Otro problema es que la ayuda alimentaria que brinda el gobierno de Estados Unidos se abastece de alimentos que el gobierno estadounidense le compra a granjeros de los Estados Unidos. Y estos también pierden si se reduce la ayuda alimentaria al exterior. Algunos dirían, bueno, pero esa ayuda también financia ONGs caviares como las de derechos humanos. Totalmente cierto, si quieren usar el término caviar, a mí me da igual, me lo han atribuido. Les digo con toda honestidad que no respeto mucho la inteligencia de quienes usan sistemáticamente este término. Alguna vez me dijeron que yo estaba contra la empresa privada y yo dije que yo había sido empresario privado durante 7 años. Y me dicen, ¿cómo? Si tú eres un caviar. Fíjense en la lógica. Los caviares están contra la empresa privada. Yo soy un caviar, luego entonces yo tengo que estar contra la empresa privada. No hubiera sido más fácil preguntarme a mí qué opino de la empresa privada. Aclaro, por ende, no estoy contra la empresa privada. Pero es un atajo para gente que padece de pereza mental. Y cuando alguien me dice que hay tal cosa como fujicaviares, ya el término pierde todo significado, ¿no? Pero bueno, digamos que las ONGs de derechos humanos son caviares. Preguntémonos lo siguiente: ¿quién criticó y registró evidencia de las muertes producidas a manos de las fuerzas del orden durante la etapa inicial del gobierno de Dina Boluarte? Lamentablemente no hubo mucha gente dentro de nuestra derecha que se tomara la molestia de investigar esos temas y de denunciar. Sí lo hicieron las ONGs caviares. Alguien podría decir, bueno, lo hicieron por su propia agenda política. Yo creo que eso es discutible, pero en todo caso su agenda, si acaso, coincide con el objetivo de AIDE de proteger los derechos humanos, porque esas fueron muertes extrajudiciales que necesitan ser investigadas. Y había que registrar las circunstancias en que se produjeron para determinar si se justificaba el uso de fuerza letal. Eso lo hacen esas ONGs, no lo hacen organizaciones de otro signo político. Y aquí surge algo que alguna vez mencionó alguien, y es el hecho de que el propio Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos, cuando le hablaban del ala izquierda del Partido Demócrata y por qué no la purgaba del partido, él decía, es mejor tener a los radicales dentro de la carpa, o sea, dentro del partido, orinando hacia afuera, que fuera de la carpa orinando hacia adentro. Algunos grupos de izquierda habrán hecho notar que el propósito del financiamiento a ONGs con un sesgo progresista tenía como propósito evitar su radicalización. Y algunos, créanme, están salivando porque si cesa el financiamiento, se abren las puertas a la radicalización. En fin, lo dejo ahí. Y además de ONGs progresistas, AID también financiaba a la oposición venezolana, y con esto termino. Por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela en 2024 decía, desde 2017 los Estados Unidos han dado 2.300 millones de dólares en apoyo a los venezolanos, entre otras cosas, dice, para contrarrestar la crisis humanitaria. Lo que no dice, aparte de que la crisis humanitaria en parte se explica por las sanciones del propio gobierno de Estados Unidos, es que en 2020 la página de USAID, que ahora no está disponible, reconocía haber dado a la oposición venezolana y específicamente en lo esencial al gobierno interino encabezado por Juan Guaidó 467 millones de dólares de 2017. Presumo que quienes están contra AID por razones ideológicas no querrán votar al bebé con el agua sucia. A mí me da igual si la AID financia a la oposición venezolana o no. El punto es que presumiblemente esto es algo a favor de lo cual siempre estuvo Marco Rubio, claro, siempre antes de ser secretario de Estado. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.